Sor Cristina. Buenas tardes, Padre Obispo. ¿Cómo se encuentra en esta tarde maravillosa? Dispuesto al combate, a la vigilancia y al discernimiento. Muy bien, pues vamos a entonces en ese combate, en esa vigilancia y en ese discernimiento a continuar compartiendo con todos los que nos sintonizan a esta hora, ¿verdad? Y gracias por estar junto a nosotros, por seguirnos y pues por esos comentarios tan hermosos que nos ponen. Pero para combatir, vigilar y discernir hay que orar, Padre. Orar y pedir la asistencia del Señor que acompaña a su pueblo. Y decimos, Señor Jesucristo, tú que nos acompañas en el camino de la vida, te pedimos que enciendas nuestros corazones con el fuego de las Escrituras, para que participando en tu mesa seamos fortalecidos en el amor y la unidad, y así lleguemos a ser auténticos servidores del reino. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Santa María de Guadalupe, ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Diego, ayúdanos a ser discípulos misioneros. Beato Carlos Manuel, ayúdanos a ser discípulos misioneros. Ayer nos quedábamos en el número 157, donde podía ser, por decirlo de alguna manera, ¿verdad?, síntesis de todo este camino que vamos realizando este año bajo la etapa de Maús, la etapa del acompañamiento. Ese encuentro con Jesús a través de la Escritura, a través de la mesa, a través de un compartir juntos que nos lleva a vivir el amor, amor que une y que nos hace servidores solidarios en medio de un mundo que está cambiando y que ha cambiado radicalmente desde la pandemia con el COVID-19. Correcto, y en ese caminar juntos, en ese escuchar las Escrituras, en ese compartir la mesa, pues en esa misión acompañamos también a todos y a todas aquellas personas que nos permiten entrar hasta el corazón de su misma familia, de sus mismos hogares, de su misma comunidad. Por eso vamos a ver que nuestra vida como cristianos es un combate, es una lucha, y el Señor viene en nuestro auxilio, viene en nuestra ayuda, viene a fortalecernos. De hecho, la fiesta de Pentecostés es eso, ¿no? La fuerza del Espíritu que ayuda al cristiano, a la cristiana, a enfrentarse ¿a qué? Al mal que hay en el mundo. ¿Para qué? Para que sembrando esperanza, amor y sobre todo libertad, podamos experimentar el reino de Dios. Por eso la experiencia que vamos viviendo durante estos días con la palabra de Dios, los textos bíblicos, nos van haciendo un camino, ¿verdad?, para celebrar con gran alegría y entusiasmo esta gran fiesta de Pentecostés, donde el Espíritu Santo, ¿verdad?, nos impulsará, esa iglesia naciente, pero esa iglesia que ya camina, donde caminamos ya nosotros también junto a ella, y es la acción del Espíritu quien la va a mover y continúa moviéndola y nos moverá a cada uno de nosotros. Número 158 nos dice, la vida cristiana es un combate permanente. Combate, lucha, combate. ¿Contra quién combatimos? Se requieren fuerza y valentía para resistir las tentaciones del diablo y anunciar el Evangelio. Esta lucha es muy bella porque nos permite celebrar cada vez que el Señor vence en nuestra vida. Este numeral 158 nos va entonces introduciendo a este capítulo número 5 sobre el combate, la vigilancia y el discernimiento. Y vemos que vamos haciendo todos y cada uno de nosotros un camino. Cuando nosotros iniciamos a compartir con ustedes esta exhortación, veíamos ese llamado a la santidad. Y en ese sentirnos llamados a la santidad, íbamos viendo cómo el Papa nos iba introduciendo y nos iba diciendo sobre aquellos santos que nos alientan y que nos acompañan, los santos que están en la puerta de al lado, es ese Señor que nos llama, que esa santidad también es para cada uno de nosotros, pero que dentro de que es también para cada uno de nosotros tenemos una misión. Por eso la actividad que nos santifica y más vivos, más humanos. O sea, que todo comienza siempre con una llamada. Pero el Papa nos dice, cuidado porque podemos encontrar en el caminar
enemigos. Y entonces ese segundo capítulo que compartíamos con ustedes, estos dos sutiles enemigos de la santidad, el gnosticismo y el pelagianismo, ¿verdad? Cómo nos pueden afectar a cada uno de nosotros en nuestro caminar a la santidad si no estamos alertas, si no estamos pendientes. Entonces nos introducíamos luego en este tercer capítulo donde hacíamos una lectura orante de las bienaventuranzas a la luz de ¿quién? Del Maestro. E íbamos leyendo y compartiendo con ustedes cada una de estas bienaventuranzas para entrar en ese gran protocolo, ¿verdad? Desde los textos bíblicos que teníamos, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve enfermo y me visitaste. O sea, que decíamos que este iba a ser nuestro examen final para nosotros poder, ¿verdad? Vivir y hacer camino. Entonces, en ese gran protocolo de la fidelidad del Maestro, estas ideologías que también mutilan el corazón del Evangelio y el culto que más le agrada al Señor. Después de esa tesis doctoral que ha dicho Cristina. Muchacho, hemos estado aquí, ¿verdad? Para que todos aquellos que nos están sintonizando por primera vez y también hacer memoria para aquellos que nos han seguido desde el primer programa y desde que comenzamos a compartir esta experiencia. Así que estamos dando caminos de fe, ¿verdad? Y damos también esa oportunidad para nosotros continuar nutriendo este quinto capítulo que vamos a compartir desde este programa con cada uno de ustedes. Nos dice entonces que la vida cristiana es un combate, hermana, que es un combate. Un combate, una lucha. Pero dice que es permanente. Por lo tanto, esto es 24/7. No hay descanso. No hay descanso. Y dice que se requieren fuerza y valentía para resistir las tentaciones de ¿quién? Del diablo. Fuerza. ¿A qué fuerza se refiere? No es a la fuerza humana, porque podríamos caer entonces en el pelagianismo. Por eso la síntesis que usted hacía hace un momentito, es importante tenerla presente. Ay, y que se infiltra sin darnos cuenta. Y podemos caer en esto, ¿verdad? Entonces dice que se requiere fuerza y valentía para resistir las tentaciones del diablo y anunciar el Evangelio. La palabra valentía, utilizando la palabra griega que veíamos la semana pasada, que usted la dijo de 20.000 formas, parecía, pajecía, así que, ¿verdad? Como buenos puertorriqueños a veces mencionamos las palabras literalmente y pues siempre tenemos que tener a alguien que nos ayude y nos enseñe esas pronunciaciones para decirlo correctamente. Parecía entonces viene de audacia, valentía. Y esta experiencia de la valentía, de la audacia, de la lucha, del estar dispuesto y disponible, la da el Espíritu Santo. ¿Verdad? En estos días la liturgia nos va preparando y Jesús nos dice, me voy, pero me quedo con ustedes. Esa fuerza de Dios, ese defensor, ese paráclito, la palabra paráclito significa el que apoya, el acompañante. Ese Dios que no te deja solo, ese Dios que está a tu lado. ¿Para qué? Para el combate espiritual. ¿Dónde está ese combate espiritual? Pues si nosotros buscamos la carta de San Pablo a los Efesios, el capítulo 5, versos del 10 y siguiente, tenemos un hermoso texto que nos habla de esa realidad. Padre, es el capítulo 6. Sí, capítulo 6. Capítulo 6, sí. Versículo 10. Que dice lo siguiente. Por lo demás, fortalézcanse con el Señor y con su fuerza poderosa. Entonces, fortalécete. ¿Con quién? Con el Señor. ¿Qué te va a dar el Señor? Fuerza poderosa. ¿Cuál es esa fuerza, esa energía? ¿De dónde brota esa fuerza y esa energía? Del Espíritu Santo. Por eso estos días los textos bíblicos nos están hablando de eso, ¿no? De ese poder de Dios, de ese espíritu que defiende, de ese espíritu de la verdad, de ese espíritu de parecía, de valentía, de audacia, ese espíritu de Dios que transforma los corazones. Vístanse
La armadura de Dios para poder resistir los engaños del diablo. Entonces, Pablo, que escribe esta carta a los Efesios y sabe que está rodeada de soldados, le va a decir, pues lo que ellos conocen son los soldados, pues entonces va a hablar de la armadura. Y por eso va a coger algo que fuera fácil de entender. Entonces, ¿qué dice? Vístanse de la armadura, pero la armadura de Dios. Si ustedes han visto películas medievales, pues podrán entender, ¿verdad?, cuál es la armadura, una coraza, un casco de hierro, en fin, distintos elementos que Pablo los va a aplicar ahora a ese combate cristiano. Porque no estamos luchando contra seres de carne y hueso, sino contra las autoridades, contra las potestades, contra los soberanos de estas tinieblas, contra las fuerzas espirituales del mal. ¿La armadura para qué la vamos a usar? Para resistir. ¿A quién vamos a resistir? Los engaños, la mentira de quién? Del diablo. Recuerden que la palabra diablo lo que significa es el que divide. Donde entra el diablo, entra la división. Por lo tanto, ponte la armadura. Porque la lucha, y ahora te especifica, no es contra seres de carne y hueso, no es contra las personas. Por eso dirá San Agustín, odia el pecado, pero ama al pecador. Y ámalo profundamente, porque es como tú, de carne y hueso. Por eso dice, no estamos luchando contra seres de carne y hueso. No está luchando contra una persona, sino contra los engaños. Está engañado, hay mentira. Por eso lo contrario a la mentira es la verdad. El que está engañado está en la oscuridad, está en la tiniebla. Cristo es luz. Despierta tú que duermes, dirá Pablo en otro texto. Revístete, ármate, ponte la ropa de la luz. Si no, ¿contra quién? Y ahora comienza. Autoridades, potestades, soberanos de estas tinieblas. ¿Quiénes son? Autoridades, los que hacen crecer las tinieblas, las potestades, los que tienen fuerza y los que la dominan. ¿A quiénes? A las tinieblas. ¿Y quién que hacen esas tinieblas? Son fuerzas espirituales del mal. Del mal. Tentaciones. La palabra tentación es prueba. Nosotros no rezamos a Dios, no le decimos quítame las pruebas. Decimos no nos dejes caer en la tentación. De cada prueba salimos vencedores, fortalecidos. Por eso no hay que temer a las tentaciones. Lo que hay que prepararse para el combate. Y esto es lo que en este número, capítulo 5, el Papa nos va a ayudar. Y continúa San Pablo. Por tanto, tomen las armaduras de Dios para poder resistir el día funesto y permanecer firmes a pesar de todo. ¿Cuál es el día funesto? El día en que te estás siendo tentado. Y dirá otro texto del apóstol Pedro, hermanos, sean sobrios y estén vigilantes, valientes, porque el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Resístanle firmes en la fe. Resístanle. ¿Cómo? Con la armadura de Dios. Entonces, ahora te va a decir, ponte las armas de Dios. ¿Para qué? Para resistir ¿a qué? A la tentación. Y ahora dice, verso 14. Cíñanse con el cinturón de la verdad. Ahí, ¿qué te dice? Amárrate los pantalones puertorriqueños. Cíñete. Ponte ¿qué? El cinturón. ¿Cuál cinturón? La verdad. Entonces, ponerme el cinturón es la verdad. Algunas comunidades religiosas, en sus hábitos, le dan simbología a los elementos que usan. Por ejemplo, la correa, en algunas congregaciones religiosas, es signo de ¿qué? De la verdad. Se han ceñido a la verdad. Me amarré los pantalones, estoy bien amarrado, estoy bien dispuesto, es lo que quiere decir. Te dispones bien con la verdad. Ahora dice, vistan la coraza de la justicia. ¿Qué es la coraza? La coraza es lo que se ponían los soldados, una especie de armadura de hierro, para cubrirse el pecho, para que las flechas y las lanzas y la espada no entraran. Eso pesaba como el caray. Calcen las sandalias del celo por propagar la buena noticia de la paz. Cálcense, pónganse los zapatos, sandalias del celo, del ardor, del fuego. ¿Para qué? Para propagar ¿qué? Una buena noticia. La buena noticia del Evangelio. ¿Qué produce la buena noticia del Evangelio? Paz. Tengan siempre en la mano el escudo de la fe. El
guerrero tenía dos cosas en su mano. En una el escudo de la fe, en la izquierda, y en la derecha la espada. Y por eso dice, tengan siempre en la mano el escudo de la fe. Con el escudo se protegía el guerrero y la espada atacaba. Es decir, ¿para qué sirve el escudo? Para que se apaguen los dardos incendiarios del maligno. Las tentaciones son como dardos. Te va tirando, te va atacando. Entonces, la fe te protege. La fe te defiende. Pónganse el casco de la salvación. ¿Cuál es el casco? Lo que se pone en la cabeza. Ahora se usan, ¿cómo que le llaman eso? Las motoras, ir a la bicicleta, el ballet, tiene un nombre, es como un casco que si te caes, te protege. Helmet. El helmet creo que se llama, algo así. Pues aquí te está diciendo el casco, es decir, para que cuando te tiren piedra o te tiren flecha atacándote la cabeza te puedas defender. Y empuñen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cuál es la espada que usa el guerrero cristiano? La espada de la fe. ¿Cuál es esa espada de la fe? ¿Cuál es la espada del Espíritu? La palabra de Dios. Vivan orando y suplicando. Oren. Ahora va a decir el estilo. ¿Qué tienes que hacer? Ya tienes la armadura, ya estás preparado para la defensa. De ahí que entonces en este combate estamos dispuestos a ¿qué? A luchar. Recuerden que Pablo va a utilizar un lenguaje que es propicio para aquel medio ambiente. Por eso no tenemos que tener mucho cuidado cuando cogemos los textos fuera de contexto y buscamos pretextos. Entonces armamos lío, pero lío malo, no lío del bueno. Entonces hay gente que le gusta atacar a los demás. No, porque yo soy el guerrero de Dios. Porque yo soy el soldado de Dios, lo que quiere es cortarle la cabeza a los demás. No es eso lo que está diciendo San Pablo. Está diciendo, prepárate, defiéndete, pero no haciendo daño a los demás. Y por eso va a decir ahora, vive orando y suplicando. Oren en toda ocasión animados por el Espíritu. ¿Para qué? Permanezcan despiertos y oren con perseverancia por todos los consagrados. Mira qué interesante. Vivan orando, suplicando. Miren cuántas veces habla de oración. Orando, suplicando. Oren en toda ocasión por el Espíritu. Permanezcan despiertos. Y oren con perseverancia por todos los consagrados. Y además, también por mí, para que cuando yo abra la boca, se me conceda el don de la palabra y pueda exponer libremente el misterio de la buena noticia, del cual soy mensajero en prisión, que pueda anunciarlo libremente como es debido. Ajá. Ahora sabe usted de dónde el Papa sacó la frasecita que repite con tanta frecuencia al final de los discursos. Oren por mí. ¿Para qué el Papa pide que oremos por él? Pues lo acabamos de escuchar. ¿Para qué? Para que cuando yo abra la boca, no digas sandeces. Se me conceda el don de la palabra y pueda exponer libremente el misterio de la buena noticia. Que anuncia a Jesucristo. Por eso es que el Papa continuamente está diciendo, oren por mí, oren por mí. Sí, que no diga cosas que no son. Además, del cual soy mensajero en prisión, que pueda anunciarlo libremente como es debido. Algunos se preguntarán, ¿por qué los obispos generalmente llevan una cruz en una cadena alrededor del cuello? Cuando a mí me hicieron obispo, recuerdo que Monseñor Hermín Negrón, a quien Dios tenga en su reino, me dice, estás encadenado. Yo, mire, ¿qué es lo que tú me quieres decir? Estás encadenado. Ahí tienes la cadena puesta en el cuello. Y entonces ustedes se darán cuenta que muchas veces los obispos llevamos una cadena al cuello y la cruz en un bolsillo. Entonces uno dice, pero ¿y por qué tienen? Pero no es para llevar esa cruz en el pecho. Se lleva en el pecho cuando libremente, pero es un signo para el obispo de que está encadenado, porque dirá San Pablo en otro lugar, estoy encadenado por el Evangelio y llevo a Cristo en el corazón. Es un gesto simbólico. Que a veces la gente ve que los obispos usamos unos signos, pero como no se explican, pues no se entiende. Pero viene de aquí, viene de esto.
Oren por mí. Estoy encadenado. Y estoy encadenado al Evangelio. Y llevo a Jesucristo en el corazón para que yo lo pueda hablar. Y esto lo lleva a todo cristiano. Lo que el obispo utiliza en su ropaje externo como maestro de la fe en la comunidad es lo que el cristiano vive en el día a día en su combate espiritual. Entonces se copia y por eso mucha gente lleva una cadenita con una crucecita al cuello. Pregúntese, ¿por qué tengo yo una cadena al cuello? ¿Por qué llevo una crucecita al pecho? ¿Para que me proteja o para que te encadene a Jesucristo? O para que me identifique como cristiano. Entonces estás evangelizando. Llevar entonces una cruz en el corazón o una medalla, ya está. Con ese simple gesto ya tú estás evangelizando. Y estás en ese combate diciéndole al mundo, no me voy a dejar moldear, no me voy a dejar vencer, no atacar, porque el ataque siempre estará. Pero el Señor es nuestra defensa. Y aquí, Padre, Pablo nos habla desde la prisión, pero cuántas veces nosotros, en la libertad, ¿verdad? Nos sentimos también prisioneros cuando no podemos evangelizar, cuando no podemos transmitir el mensaje. Pero Pablo aquí, en este texto bíblico de la carta a los Efesios, en el capítulo 6, versículo 10 al 20, ¿verdad? Para que después luego puedan ustedes mismos leerlo, pues nos da unas guías, unas pautas, nos reviste de esa armadura para nosotros también poder vencer esas tentaciones. Por eso nos dice el Papa, la vida cristiana es un combate permanente, se requiere fuerza y valentía para resistir las tentaciones del diablo y anunciar el Evangelio. Resistiré. La canción del COVID. Resistir. ¿Y qué es resistir? Mantenerse firme. ¿Y qué es resistir? Estar ahí. Como puerta de bronce, como muralla, que no permite. Entonces es interesante resistir las tentaciones del diablo. El diablo ni tiene cuerno ni tiene rabo, ese diablo no existe. Pero existe el espíritu del mal. ¿Cómo distingo yo el espíritu del mal? Con toda frase, con toda palabra que quiera dividirme. Cuando usted oiga a una persona al lado suyo que lo que busca es división, eso es diabólico. Esa es la señal. Y hay que decirle como Jesucristo, apártate de mí, Satanás, mentiroso, acusador. Anunciar el Evangelio. Anúncialo, proclámalo, con tus palabras, con tus acciones. Esta lucha es muy bella, porque nos permite celebrar cada vez que el Señor vence en nuestra vida. Vence en nuestra vida el Señor cuando resistimos las tentaciones. Y tentaciones hay de todos los colores habidos y por haber. A veces uno dice, es que yo siempre caigo en los mismos pecados. Eso te demuestra que es una persona normal. Porque si hoy mata, mañana roba, pasó mañana hace no sé qué, quiere decir que eres un esquizofrénico. Pero si tú o yo caemos siempre en el mismo pecado, eso indica la debilidad. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Fortalecer, resistir. Hay gente que tiene una debilidad con el frío y se tiene que poner un abrigo porque si no coge catarro. Debilidad. Yo recuerdo cuando yo era niño, y a mí me pasa, ¿no? Yo no puedo poner los pies directamente en el piso. Entonces mi mamá, cuando yo era chiquito, que no quería que yo me moviera de un sitio, me quitaba los zapatos y las medias. Yo no me movía. Por no enfermarse. Por no poner el pie en el piso frío, porque poner el pie en el piso, a mí me da una reacción biológica, química. Es una experiencia, cada uno tiene, de ahí viene una frase también de los griegos, ¿no? Su talón de Aquiles, porque se llama el talón de Aquiles, la flecha que le golpeó en el talón. Pues a mí, cuando mi mamá no quería que yo me moviera de un sitio, me quitaba las medias y los zapatos. Y yo no ponía un pie en el piso. Otros tienen otras situaciones, ¿verdad? Correcto. Entonces, en tu debilidad o en mi debilidad es que voy a ser atacado. Y el demonio sabe cuáles son nuestras debilidades. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Resistir. ¿Y cómo se resiste? Fortaleciendo la debilidad. ¿Cómo se resiste cómo se fortalece la debilidad? Con la oración. Por eso decía aquí San Pablo, vivan orando. Eso no quiere decir que estés con el rosario todo el día en las manos. No, en la oración quiere decir haz de tu vida una alabanza. Suplica. Oren en toda ocasión, en las buenas y en las malas, animados por el Espíritu, es decir, que sea el Espíritu el que te inspire. Permanece despierto. ¿Qué quiere decir permanece despierto? Atento, alerta. No te duermas, porque el camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Entonces,
cristianamente estamos llamados. Y oren con Con perseverancia por todos los consagrados. Es decir, nuestra oración tiene que decir, ayuda a los que están bien consagrados a ti. ¿Quiénes son los consagrados? No son las monjas y los curas. Correcto. Los consagrados son todos los bautizados. Bautizados. Acuérdense Así que que Pablo, tú entras ahí también. Pablo está hablándole a la iglesia. Nosotros tenemos que orar por todos, unos por otros y todos por cada uno. Y esa oración nos ayuda. Y entonces el Papa saca la frase de Pablo de aquí, o saca de esa frasecita continua. También por mí. Oren también por mí. ¿Por qué? Porque se conoce y sabe. ¿Para qué? Cuando tengas que realizar la misión. ¿Cuál misión? La de abrir la boca. ¿Y por qué tiene que abrir la boca? Porque es maestro, es pastor. El Señor le concede entonces don de la palabra. Y ese don de la palabra en el Papa se llama magisterio. Por eso estas cartas, o estas homilías, o estas exhortaciones, o las encíclicas que escribe el Papa, o los saludos que manda, siempre tienen fuerza. Y uno dice, wow, eso que dijo el Papa en Roma lo dijo por mí. Lo dijo por mí. Si era a mí que me lo estaba diciendo, y tú dices, ¿por qué? Porque Dios le ha dado un ministerio. Pastorea la Iglesia Universal. Y esta es la clave. Del cual soy mensajero en prisión, encadenado. Benditas cadenas, las que atan el corazón a Jesucristo. Y ¿verdad? Esas cadenas que atan el corazón a Jesucristo, pues nos permite, como dice San Pablo, ¿verdad?, hacer ese mensajero y para anunciar libremente y como es debido. Fíjate, ayer el texto bíblico, en la lectura que hicimos ayer en la Eucaristía, antes de ayer, era interesante, porque Pablo estaba en la cárcel. Y en la cárcel, el Señor quiso hacer un signo, un milagro. Y tembló la tierra y se cayeron las cadenas. Y el carcelero ya se iba a matar. ¿Por qué? Porque si se le escapaban un preso al que lo mataban. Entonces yo, antes que me maten los otros, porque era una tortura terrible, porque no había cumplido con su deber, que el Señor quería matarse. Y Pablo le dijo, no te mates, que estamos todos atente, aquí. ¿verdad?, contra tu vida. Fíjate qué libertad tan grande tenía Pablo, que pensando en el bien de aquel hombre, no se escapó. Correcto. Se quedó allí dentro, porque sabía que si se escapaba, lo iban a matar. Y él sabía lo que iba a hacer el carcelero, por eso, no te prives la vida, estamos aquí. Y ese gesto, esa libertad que tuvo Pablo de haberse ido y no se ido, fue lo que convirtió a este hombre. Por eso dice, ¿qué me impide a mí bautizarme? Y ese signo se lo lleva a su casa, le da comida. Es decir, restablece la comunión. Crea una iglesia doméstica. Y dice el texto bíblico de Antier, se convirtió él y toda su familia. Un itinerario catequético con un ejemplo sencillo, concreto, pero iluminado con la palabra y el espíritu, ¿verdad? Y la experiencia. Hizo de la cárcel una casa de oración. Entonces, haz de tus momentos bien difíciles un momento de adoración a Dios y de alabanza. Entonces, nadie, dirá el apóstol Santiago, es probado más allá de sus fuerzas. Tú puedes vencer la tentación en el nombre del Señor, pero tienes que disponerte. Entonces, ¿qué pasa? La gente dice, pequé y ya se acabó el evento. No, pregúntate por qué caíste en el pecado y te vas a dar cuenta de tu debilidad. Si te da frío y no te abrigas, si te quitas la ropa, estás sudado y te quitas la ropa al aire libre, te va a dar catarro. Correcto. Te da un espasmo. Pues en la vida espiritual sucede exactamente lo mismo. Entonces uno tiene que, ante el pecado, no coger miedo. Me equivoqué. Averigua en qué, busca por qué y trata de encontrar la clave. Y la clave te la va a dar Dios. ¿Por qué? Porque tiene su espíritu. El espíritu te defenderá. Por eso este texto, ¿verdad?, de Pablo a la comunidad de Efesios, nos va marcando un camino, nos va dando todas las herramientas, y nos dice, vístase la armadura de Dios para poder resistir los engaños del diablo, porque no estamos luchando contra seres de carne y hueso, sino contra las autoridades, contra las potestades, contra los soberanos de estas tinieblas, contra las fuerzas espirituales del mal. Espirituales, que esto hay que tenerlo bien presente. Correcto. Es decir, el que una persona cometa un pecado, yo no lo puedo atacar, porque él es de carne y hueso, es débil.
pero tengo que atacar la fuerza espiritual del cual se ha dejado influencia. Si se ha debilitado su voluntad, tendré que hacer ejercicios para fortalecer la voluntad. ¿Cómo se debilita la voluntad? Por ejemplo, con la comida. Si usted no tiene fuerza de voluntad, se va a hacer un glotón. Correcto. Entonces, para evitar la glotonería, necesito que un horario de comida. Si no como a las debidas horas, me voy a enfermar. ¿Por qué? Porque no tengo un equilibrio. Entonces, las leyes, las normas que da la iglesia están para el equilibrio, para el orden. Por eso en la iglesia hay un sacramento que se llama orden sagrado. ¿Cuál es el servicio de los ministros de Dios? El orden, enseñarte el orden de Dios. Y el que guarda el orden te guarda a ti. Y si te guarda a ti el orden, cumple la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué es el desorden? Lo contrario. La loquera. Y donde hay desorden, hay ¿qué? División, locura, ruptura. Por eso el número siguiente que sigue ahora es bien interesante, porque da un pasito más en este combate. Y pone ahora combate y vigilancia. Vamos a ver. No se trata solo de un combate contra el mundo y la mentalidad mundana. Interesantísimo esto, no te creas. Léalo otra vez. No se trata solo de un combate contra el mundo y la mentalidad mundana. Que lo hay. Y cuando uno cae en ese combate, mire lo que pasa. Que nos engaña, nos atonta y nos vuelve mediocres, sin compromiso y sin gozo. Fíjate las cosas que hace el mundo. Engaña, atonta, nos hace mediocres. Sin compromiso. Quita el compromiso y la alegría. Por eso en otro texto evangelicado el Papa dirá que el pecado crea que vacío, soledad y aislamiento. Esa es la experiencia del pecado. Yo me aíslo, me siento vacío y me siento triste. La experiencia que usted contaba ahorita del texto bíblico de estos días, ¿verdad? De este carcelero, iba a atentar contra su vida y Pablo... Porque ya no tenía sentido. Es decir, si él no se mataba, la familia era la que iba a ser perjudicada, porque caía en desgracia. Ese carcelero no cumplió con su deber. ¿Quién iban? Entonces no quería eso, entonces mejor me mato, para que dijeran, lo mataron los presos que se escaparon. Sí. Hay que mirar la lógica. Claro, nosotros digamos que es absurdo, pero hay que ponerse la lógica de aquel entonces, de lo que significaba el sentido del honor para un romano. Tampoco se reduce a una lucha contra la propia fragilidad y las propias inclinaciones. Cada uno tiene la suya. Y ahora va a enumerar los 7 pecados capitales. La pereza, la lujuria, la envidia, los celos y demás. Ese demás incluye todo un catálogo. Es también una lucha constante contra el diablo, que es el príncipe del mal. Jesús mismo festeja nuestras victorias. Se alegraba cuando sus discípulos lograban avanzar en el anuncio del Evangelio, superando la oposición del maligno, y celebraba. Estaba viendo a Satanás caer del cielo como un rayo. Interesante esto, porque ¿a qué ha venido Jesucristo? El apóstol Juan lo dice clarísimamente en la carta que escribió, en una de sus cartas. ¿A qué vino? ¿A qué vino? Léase otra vez ese parrafito, hermano. Voy a repetir. Porque es interesante para situar lo que queremos compartir ahora. Se alegraba cuando sus discípulos lograban avanzar en el anuncio del Evangelio, superando la oposición del maligno, y celebraba. Estaba viendo a Satanás caer del cielo como un rayo, ¿verdad? Haciendo mención del Evangelio de Lucas en el capítulo 10, versículo 18. Esta frase está tomada de allí. Se alegraba cuando sus discípulos lograban avanzar en el anuncio del Evangelio, superando la oposición del maligno, y celebraba.
estaba viendo a Satanás caer del cielo como un rayo. Si usted busca ahora en su Biblia la primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, primera carta de Juan, capítulo 3, verso del 7 y siguiente, mire lo que dice el texto. Hijitos, que nadie los engañe. Quien practica la justicia es justo, como lo es él. Quien comete pecado procede del diablo, porque el diablo es pecador desde el principio, y el Hijo de Dios apareció para destruir las obras del diablo. Ahí tienen ustedes para que vino Jesucristo. Ujú. Pero hay que verlo en el contexto. Si miramos un poquitín más arribita, vemos el versículo 3. Todo el que tiene puesta en Jesucristo esta esperanza se purifica así como Él es puro. Léalo otra vez porque es interesante para que veamos qué es lo que está diciendo. Todo el que tiene puesta en Jesucristo esta ¿La esperanza esperanza de qué? De la salvación. se purifica así como Él es puro. ¿Quién es puro? Jesucristo, por lo tanto te purifica. Ahora mira lo que dice el verso siguiente. Perdóneme, Padre, sí, 4. en el 4. Quien comete pecado quebranta la ley. El pecado es la rebeldía a la ley. Y saben que Él se manifestó para quitar los pecados, y Él no tuvo pecado. ¿Quién? Jesucristo. Ujú. Jesucristo no tuvo pecado y Él se manifiesta ¿para qué? Para quitar el pecado. Por eso decimos, Cordero de Dios, que quitas el pecado. ¿A qué ha venido Jesucristo? A quitar, a borrar, a lavarnos del pecado. Continúe. Quien permanece con Él no peca. Interesante. ¿Dónde está la fuerza para yo vencer? En Jesucristo. Si yo pongo a Jesucristo en el centro de mi corazón, no peco, porque lo tengo a Él, que Él es la roca. Es que es todo un combate, ¿no? Pero este combate no estoy solo. Correcto. Jesús pelea a mi favor. Quien peca no lo ha visto ni conocido. Es un ignorante, no lo ha visto ni lo ha conocido, no lo ama. Siga. Y ahí es que entonces viene el texto que le llamo, hijitos, que nadie los engañe. Quien practica la justicia es justo como lo es Él. Quien comete pecado procede del diablo, porque el diablo es pecador desde el principio. Y ahora viene el verso. Y el Hijo de Dios apareció para destruir las obras del diablo. Ahora miren el verso siguiente. Nadie que sea hijo de Dios comete pecado, porque permanece en él la semilla de Dios, y no puede pecar, porque ha sido engendrado por Dios. ¿Cuándo? Los hijos. ¿Cuándo? En el bautismo. ¿Qué se nos sembró en el bautismo? Una semilla de vida eterna. Ese es el antídoto que hemos recibido. Por eso somos consagrados. Por eso decía Pablo ahorita, oren por los consagrados que están en combate. Ahora sigue. En esto, Los hijos de Dios y los del diablo se reconocen así. se reconocen. ¿En qué se reconocen? Miren. Quien no practica la justicia ni ama a su hermano, no procede de Dios. ¿De dónde procede? Del Del diablo. ¿Y a qué ha venido Jesucristo? A destruir la obra del diablo. Por eso dice aquí que Jesús se alegra cuando ve a sus apóstoles que están llamados como Él a destruir la obra del diablo. ¿Y cómo se destruye la obra del diablo? Amando. Ese es el gran mandamiento. Que esto es lo que a veces no acabamos de entender. El número 160 nos introduce en la reflexión interesante de saber quién es el diablo. Y por eso el título lleva... Algo más que un mito. Sí, porque hay gente que dice, no, el diablo es un mito, es un cuentecito. Nada de cuentecito. Número 160 nos va a decir... No aceptaremos la existencia del diablo si nos empeñamos en mirar la vida solo con criterios empíricos y sin sentido sobrenatural. Esto es un tema difícil de entender. Tenemos como una idea, pero no acabamos de entender. Léalo otra vez.
no aceptaremos la existencia del diablo. Por lo tanto, no aceptan la existencia del diablo, por eso hay gente que la niega. Ujú. Si no empeñamos, Si nos empeñamos en mirar la vida solo con criterios empíricos. ¿qué quiere decir criterio empírico? Lo que yo puedo probar, lo que yo puedo tocar, lo que yo puedo hacer experimento con él. Y sin sentido sobrenatural. si no tengo un sentido sobrenatural, ¿y qué es el sentido sobrenatural? Lo decimos en el credo, los domingos, cuando recitamos el credo largo. Ni se nos contan el modelitano. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Hay un mundo visible, que es lo que vemos, empírico, pero hay un mundo invisible, que es el mundo espiritual. Continúe. Precisamente la convicción de que este poder maligno está entre nosotros es lo que nos permite entender por qué a veces el mal tiene tanta fuerza destructiva. Léalo otra vez, despacito. Precisamente la convicción. Convicción quiere decir creer. De que este poder maligno está entre nosotros. El poder del maligno está entre nosotros, pero cuidado, el maligno no tiene poder sobre mí si yo no le doy permiso. Por lo tanto, lo tenemos controlado. Si usted le da permiso al diablo, el diablo no está acá. Pero si no le da permiso, no. Es lo que nos permite entender por qué a veces el mal tiene tanta fuerza destructiva. Si yo me enojo con usted, me molesto y dejo que esa molestia crezca y se desarrolle agresivamente, hago que la fuerza destructiva crezca. Por eso hay cosas que hay que detenerlas al momento. Y por eso yo no me puedo dejar llevar. Cuando uno se va dando cuenta de que no, de que la cosa va, es con un ejemplo bien práctico. ¿Usted sabe nadar? Nadar, muy poco, padre. Pues usted no sabe nadar mucho y usted se va a la playa y empieza a jugar con las olas y está en la orillita y sigue tocando. ¿Usted va a llegar hasta dónde? A las boyas allá abajo, cuidado. No, usted va a llegar hasta donde usted se sienta segura. Pero si usted sigue en la inseguridad, subiendo y bajando y se llega a las boyas, después no va a saber cómo regresar. El pánico. Y eso es lo que le pasa a mucha gente. Que empezamos a brincar y a jugar con el diablo. Con el diablo no se juega. Al diablo hay que pararle en seco. Si usted se deja, ¿qué fue lo que le pasó a Eva? Que escuchó al diablo. Se puso a hablar con el diablo. Con el diablo no se habla. Al diablo hay que cortarle la conversación. ¿Y qué quiere decir? Que cuando nos hace una propuesta hay que cortarla en el momento. Si usted empieza a jugar con él, va a resbalar y va a caer. Y esto es lo que tenemos que enseñar en la vida espiritual, cómo vencer las tentaciones. Eso hablaremos un poquito más adelante, pero ahora estamos en lo doctrinal, que es importante entender de qué se trata. Es verdad que los autores bíblicos tenían un bagaje conceptual. Perdón, hermana, que precisamente la convicción de que este poder maligno está entre nosotros es lo que nos permite entender. Es lo que nos permite entender por qué a veces el mal tiene formas destructivas. Si usted deja que el mal se le anita al corazón, usted va a destruir, o vamos a ponerlo al revés, yo voy a destruir a mucha gente, porque se anidó. Se anidó. Es como un veneno. Siga ahora. Es verdad que los autores bíblicos tenían un bagaje conceptual limitado para expresar algunas realidades y que en tiempos de Jesús se podían confundir. Entonces, ¿qué pasa? Que al no tener el conocimiento pleno, pues se confundían ciertas cosas. Y aquí va a poner ahora ejemplos prácticos. Una epilepsia con la posesión del demonio. Porque la gente echaba espumarazo, no entendían eso. ¿Y qué pasa? Que tiene el demonio. Después descubren que es una enfermedad. Por eso hay que tener cuidado cuando la gente, que tiene el diablo. Cálmese. Que el diablo no agarra a una gente tan fácilmente. Eso no es así. Eso no es así. Por eso se necesita un discernimiento, un juicio. Y por eso el ministerio del exorcismo está reservado al obispo, que lo da a un sacerdote muy, pero que muy experimentado en vida de oración, en vida de penitencia, en vida de santidad. Y guiado por el Espíritu sobre todo, que es sumamente importante, ¿verdad?
porque uno puede dar un ministerio a alguien, Padre, y no estar verdaderamente apto para eso. Correcto. Y por eso la acción del Espíritu siempre obra. Sin embargo, eso no debe llevarnos a simplificar tanto eran enfermedades psíquicas y que en definitiva el demonio no existe o no actúa. Eso es una respuesta simplona. Que todas las no, que no es eso. La cosa no va por ahí. El diablo existe, el espíritu del mal actúa, pero hay que saberlo discernir. No es cualquier diablo. Seguro. Es el diablo. ¿No? Y como ese texto, Padre, del hombre que llevaba tiempo allí cerca a la orilla de la piscina, pero nunca había alguien cuando las aguas se revoloteaban. ¿Quién pecó, él o sus padres? Entonces, el juzgar también de estos maestros de la ley que buscaban siempre las 5 patas al gato cuando tiene 4. Creo que confundió el ciego de nacimiento con el de la piscina. Correcto. El de la piscina es otro caso. Ajá, sí. Es el ciego de nacimiento. El ciego de nacimiento, ¿quién pecó? No, es para que se manifieste la gloria de Dios. Es interesante. Por eso hay que saber distinguir los textos en su contexto para no buscar pretextos, es decir, porque podemos cruzar. Y conocer la Escritura nos lleva a amar la verdad. Póngase el cinturón de la verdad, decía Pablo ahorita, ¿no? Entonces la verdad es el cinturón que me amarra. Amarro mi fe. ¿Amarro qué? En el estudio, en el conocimiento, en el amor. Y también hay otro, Padre, partiendo un poquito del numeral anterior, cuando estaba viendo a Satanás caer del cielo como un rayo. En un momento dado, el texto bíblico nos va a presentar a los discípulos que no pudieron, ¿verdad?, expulsar los demonios de alguna persona, y dice, Señor, mira, hicimos esto, pero no nos funciona. Es que hay espíritus que hay que sacarlos con ayuno y oración. Por eso hay todo un servicio ministerial. No es cualquier cosa, no es cualquier demonio, no es cualquier cosa rara. Por eso se tiene que hacer una investigación. Y para eso hay maestros en la iglesia que orientan y guían. Su presencia está en la primera página de la Escritura. Ahora nos va a decir el fundamento bíblico. Y ya nos dice el Papa, ya en la primera página de la Escritura, con un midrash, con una historia, que es el de la serpiente, que acaban con la victoria de Dios sobre el demonio. De hecho, cuando Jesús nos dejó el Padre Nuestro, quiso que termináramos pidiendo al Padre que nos libre de todo del mal. Nos libere. ¿Verdad? Que nos libere del malo. Del malo. No es lo mismo líbranos del mal que libéranos del malo. ¿Quién es el malo? ¿A quién hace referencia? Al demonio, que nos quiere atar, que nos quiere encadenar. La expresión utilizada allí no se refiere al mal en abstracto y su traducción más precisa es el malo. Indica un ser personal que nos acosa. Jesús nos enseñó a pedir cotidianamente esta liberación para que su poder no nos domine. Y volvemos a insistir, el diablo no tiene más poder que el que usted le dé. Por eso el que anda con cosas malignas acaba encadenado. ¿Cuáles son esas cosas malignas? La brujería, la santería, la superstición. Hay una serie de realidades que llevan por un camino que no es el correcto y que hay que tener mucho cuidado. Se nos acabó el tiempo. ¡Wow! ¡Qué rápido! Después que estamos en esto tan interesante, ¿verdad? De esta exhortación, este capítulo 5, ¿verdad? Ya casi finalizándolo, nos invita a este combate, a esta vigilancia, a este discernimiento, en este llamado a la santidad en el mundo de hoy. Oramos pues y le pedimos a la Virgen que ciertamente acompañe a este pueblo que peregrina, a este pueblo que se sostiene en la confianza de saber que ella es Madre de Dios y Madre de la Iglesia que peregrina en la fe. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Confiamos en ti, salud de los enfermos, que junto a la cruz te asociaste al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación del pueblo, sabes lo que necesitamos y estamos seguros de que proveerás
para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y hacer lo que nos diga Jesús, que ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y se ha cargado con nuestros dolores para llevarnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por nosotros. que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les bendiga y les acompañe el buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Nos vemos mañana si Dios quiere. Hasta mañana y muy buenas tardes. Con un vaso de